Ciudad Online y el Consejo Evangélico de Venezuela y la Confraternidad Ministerial de Carabobo presentan Renovando nuestra fidelidad al Señor en Valencia, Venezuela. Graduado del Seminario Teológico Presbiteriano de México, trabajo pastoral y evangelístico por varios años en América Latina y el Caribe, así como en países lejanos, Kenia, Sudán del Sur, India, Indonesia y otros. Casado con Miriam de Ruiz, sus hijos Kevin y Kiara. Hoy, en Renovando nuestra fidelidad al Señor, recibamos desde México al pastor y conferencista David Ruiz. Bienvenido. Bendito sea el Señor. Qué privilegio estar con ustedes en esta mañana. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Y nos estamos gozando, nos estamos alegrando. Y para mí, de veras, hermanos, ese es un honor poder estar en este hermoso país, en esta hermosa ciudad y estar sobre todo en esta hermosa iglesia. Conocí, como el pastor José mencionaba, nos conocimos hace algunos meses y desde que yo le conocí digo, wow, este es un hombre de Dios. Y he sido bendecido en los pocos tiempos que hemos tenido, pero he sido bendecido por su vida. Conocerle a él y conocer a la hermana Esther, de veras es una bendición. Y yo quiero pedirles que oren por ellos. Yo sé que oran por ellos, ¿no es cierto? Pero el que no ora, ore por ellos. Alguien dirá, pero es el pastor. Pues el pastor necesita sus oraciones también. El otro día estaba desayunando ahí en un restaurante en mi país y llegó un hermano, me miró y se acercó y me dijo, hermano David, buenos días. Yo no sabía que usted desayunaba. Digo, sí, desayuno. Y si hace frío, tengo frío. Y si llueve, me mojo. ¿Qué cree? ¿Que soy de plástico o qué? Entonces, su pastor necesita sus oraciones. Oren por el pastor. No solo por el pastor, la esposa del pastor. Yo ayer les decía a los pastores que detrás de un gran hombre, no hay una suegra que no lo cree. Pero nunca es detrás de un gran hombre, nunca. Junto a un gran hombre hay una gran mujer. Y ustedes tienen una pareja pastoral fabulosa. Oren por ellos. Ámenlos, cuídenlos, protéjanlos. Gracias a Dios por su vida. Así es que, mi querido pastor José, qué bendición conocerte. Hermana Esther, que Dios les bendiga. A ustedes, a los hijos, a los nietos, porque ya hay nietos, ¿no es cierto? Hay nietos. Yo también soy abuelo, tengo nietos y los nietos son un regalo de Dios por no haber acabado con los hijos. Así es que hay que disfrutar a esos pequeños. Pues vamos a la palabra en esta mañana. Vamos a la palabra. En el libro de Marcos, capítulo 6. Versículos 45 en adelante. Marcos 6, 45 en adelante. Voy a permitirme leer, sigue la lectura con tu vista. No pierdas el pasaje porque vamos a estar mirándolo una y otra vez. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento.
Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Señor, muchas gracias en esta mañana por la bendición de leer tu palabra. El simple hecho de leerla ya es una bendición, pero ahora ayúdanos a entenderla. Abrimos nuestro corazón en este pasaje que hemos leído quizá más de una vez, pero porque tu palabra es para nosotros y es para hoy, háblanos de una manera fresca, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una iglesia que está en muchos países y que han ganado a muchísima gente. Son miles los que asisten a sus reuniones, pero son atraídos bajo un eslogan: pare de sufrir. Pare de sufrir. Y uno dirá, ¿será bíblico? ¿Será verdad? Y la realidad, mis queridos hermanos, no es así. Eso no es bíblico. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Entonces no es pare de sufrir, pare de mentir, pare de pedir, pero pare de sufrir. Vamos a encontrar que como cristianos, mis hermanos, aunque quisiéramos y aunque anheláramos, pero como cristianos, como hijos de Dios, no estamos exentos de las tribulaciones. Seguir a Cristo no nos exenta de la tristeza, no nos exenta del dolor, no nos exenta de las tribulaciones. Quisiéramos, yo quisiera. ¿Quién no quisiera estar libre de la enfermedad, que nunca se enfermara? Pues yo, por supuesto, y usted también. ¿Quién no quisiera tener siempre una familia feliz, con hijos que siempre fuesen obedientes, que no hubiese rebeldía? Pues todos. ¿Quién no quisiera tener un esposo amante, fiel, y una esposa igual? Pues todos, por supuesto. Pero la tristeza y la adversidad son una realidad de nuestra vida. Por supuesto, muchas veces sufrimos por nuestro pecado, y ahí no debe de extrañarnos. La Biblia dice en el libro de en Lamentaciones 3:39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese en su pecado. Hay gente que sufre. Hay gente que sufre por su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Uno peca, uno va a cosechar las consecuencias. Uno le es infiel a la esposa, va a cosechar las consecuencias. Le eres infiel a tu esposo, vas a cosechar las consecuencias. Nos metemos en vicios y en alcohol y en drogas, vamos a cosechar las consecuencias. Robamos, vamos a cosechar las consecuencias. Entonces, hoy día hay personas que están sufriendo, pero la razón por la que están sufriendo es por su pecado. Y eso no debe de asombrarnos. Sufren por su pecado. En otras ocasiones, la gente pasa por adversidades, por tribulaciones, por dolor, no por su pecado, sino por la realidad de ser probados en el camino del Señor. Jesucristo dijo otra vez: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas veces padecemos, sufrimos, no por nuestro pecado, pero Dios está probando nuestra fe. Está probando nuestro carácter, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo Dios muchas veces, Él es el quien nos mete en las tribulaciones. Muchas veces nos metemos nosotros por nuestros pecados, pero algunas ocasiones
el Señor lo permite. En el pasaje que leímos vamos a encontrar eso, pero quizá antes de mirarlo, si uno mira en el Antiguo Testamento, mis hermanos, hijos de Dios más consagrados que tú y yo padecieron. José, mis hermanos, recuerdan la historia bíblica. Fue rechazado por sus hermanos. Llegaron a tal punto que lo quisieron matar. No lo mataron, pero lo vendieron. Y antes de venderlo, imagínense, aventarlo a ese hoyo. Y José decía: sáquenme de aquí, soy su hermano. Y lloraba. ¿Y qué hacían sus hermanos? Comían. Lo vendieron, lo compran. Llegan estos hombres a Egipto y lo revenden. Lo compra ahí Potifar, es un esclavo. Hace las cosas bien. Llega a ser el gerente de recursos humanos, el mayordomo. Sigue haciendo las cosas bien. La esposa de Potifar quiere seducirlo. Ustedes se acuerdan la historia. Él prefiere huir. Ella hace todo un escándalo. Ese esclavo quiso abusar de mí. Y lo mandan a la cárcel siendo inocente, injustamente. Muchas veces nos dicen: haz las cosas bien porque te irá bien. No es cierto, eso no es cierto. Hay ocasiones en que hacemos las cosas bien y aún así nos va mal. Pero Dios que lo miraba, la Biblia dice que Él honra a los que le honran. E iba a llegar el momento de honrar a José. Pero fue a la cárcel injustamente. Y estuvo 2 largos años en la cárcel. Y después de ahí Dios lo sacó y lo puso como el segundo de Egipto. Pero no estuvo libre de dolor, de tristeza, de lágrimas en su caminar con el Señor. Si vemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar que Pablo, el gran apóstol, padeció lo que él dice: desvelos, sufrimientos, persecuciones, cárcel, azotes. Un hombre de Dios que padeció. Si regresamos al Antiguo Testamento con Job, Job sufrió lo que no podemos ni imaginar siquiera. Siendo recto, siendo temeroso, siendo un hombre de Dios. Tenía mucha riqueza, salud, hijos. Recuerda la historia bíblica, perdió todo. Perdió a sus hijos. Y eso quizá muchos de nosotros no tenemos ni idea de lo que significa. Porque por la misericordia de Dios nuestros hijos viven. Pero aquel que ha perdido un hijo sabe lo que es el dolor de enterrar a un hijo. Y muchos de nosotros no tenemos ni idea de ello. Lo más natural es, en la perspectiva humana, que sean los hijos que entierren a los padres, pero no un padre enterrar a un hijo. Y debe de ser tan doloroso, mis hermanos, que no tiene nombre para describirlo. Por ejemplo, cuando un hombre pierde a su esposa, ¿cómo se le llama? Viudo. Cuando un hijo pierde a su padre, huérfano. Pero cuando un padre pierde a un hijo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre. Y si hay alguien aquí que ha perdido a un hijo, puede entender un poquito a Job. Digo un poquito, porque él no solo perdió a un hijo, él enterró a sus 10 hijos. Multiplica tu dolor por 10. Y perdió sus posesiones, perdió su dinero, perdió su casa. Y luego su salud, siendo un hombre recto
y temeroso de Dios. No estuvo exento. Los discípulos del Señor, la tradición nos enseña y nos dice algunas cosas de cómo murieron ellos. Algunos fueron arrastrados en las calles hasta morir, otros atravesados, Pedro crucificado de cabeza, etcétera. Padecieron siendo hijos de Dios. Entonces, querido hermano, no estamos exentos. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases, vamos a pasar, mi hermano. Has pasado, o estás pasando, o pasarás, pero todos pasaremos por las aguas. Ese valle de sombra, de dolor, de tristeza, de dolor, no estamos exentos de ello. Así es que vamos al pasaje y veamos a los discípulos pasando por una situación difícil, pasando por tribulación, pasando por luchas, y encontrar qué hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Y si Él es el mismo, dice Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces es válido preguntarle, ¿qué hizo? Y como es el mismo hoy día, ¿qué hace hoy? ¿Y qué hará mañana? Regresemos al pasaje. Y aquí vamos a encontrar que es el mismo Señor Jesucristo que pone a sus discípulos en esta situación. Enseguida, dice el versículo 45, enseguida, ¿qué hizo el Señor Jesús? Hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a Betsaida. Él los puso en la barca. ¿O acaso Él no supo que iba a haber una tormenta? ¿Acaso no miró las noticias para ver la proyección del clima, cómo va a estar el día de mañana? Él es Dios, Él lo sabe todo. Él sabía de la tormenta, Él sabía lo que iba a suceder, y aún así los puso en la barca. Les pide que vayan delante de Él a Betsaida, que atraviesen el mar de Galilea, y Él se queda a despedir a la multitud que había alimentado con unos cuantos panes y con unos cuantos peces. Después de que despidió a la multitud, la Biblia dice, se fue al monte a orar. Y eso es una gran lección para todo aquel que es siervo de Dios. Cuando está con la gente, está siendo de bendición con la gente. Cuando está solas con el Padre. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Los discípulos van a cruzar el mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago, pero es muy grande porque tiene de largo tiene 21 kilómetros, de 20 a 21 kilómetros, y de ancho tiene de 12 a 13 kilómetros de ancho, pero es un lago. Y atraviesan el lago, empiezan a remar los discípulos.
Yo me pregunto, ¿cuál sería el tema de su conversación mientras están remando para cruzar el mar de Galilea? ¿Cuál sería? Pues el milagro que habían visto, el milagro que habían experimentado. Oye, Pedro, ¿viste cuánta gente comió? Sí, eran mil, pero también había niños, dijo Andrés, y todos hablando del milagro que había sucedido. Miles comiendo, hombres, mujeres, niños. Y esa experiencia maravillosa de contemplar la bondad, el poder de Dios, ahora se transforma en una noche oscura. Cae la noche, ellos siguen remando y llega una tormenta que empieza a moverles de un lado a otro y amenazar su vida. Ese día tranquilo, ese día maravilloso, esa tarde también tranquila, se transforma en una noche furiosa. El agua golpea la barca, les mueve de un lado a otro. Si ellos ejercen mayor fuerza para tratar de avanzar, de salir de esa situación, y nada mejoraba, nada. Al contrario, la situación empeoraba. Y otra vez digo, mis hermanos, este es un cuadro de lo que la vida cristiana es en muchas ocasiones. Este es un cuadro de lo que muchas veces enfrentamos en la vida, en nuestro caminar con el Señor. A veces estamos aquí mirando su gloria, mirando su bondad, mirando la abundancia, y hay momentos en que bajamos al valle y miramos y tenemos luchas y tenemos desafíos y tenemos tristezas en el mar atribulado, furioso, que muchas veces tenemos que enfrentar. ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué hace Él hoy día cuando pasamos sus hijos por esa situación? Veamos qué hizo. Primero, versículo 48. Esto es lo primero que Él hace. Lean conmigo las primeras frases del versículo 48. ¿Y qué? Viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Hasta ahí. ¿Y qué dice la Biblia? Viéndoles. Eso es lo primero que el Señor Jesucristo hizo en esa ocasión, cuando sus discípulos estaban en medio de la mar, en medio de la tormenta. Viéndoles. Los vio. Y es maravilloso lo que la Biblia nos enseña, lo que da allí, la información que da, porque nos da datos. ¿Qué fue lo que vio? Viéndoles ¿qué? Remar. Pero no solo remaban. ¿Cómo remaban? Con gran fatiga. ¿Y por qué remaban con gran fatiga? Porque el viento les era contrario. Él lo miraba todo y sabía todo. Sabía que estaban remando. Sabía que remaban con gran fatiga. Y sabía que remaban con gran fatiga porque el viento les era contrario. Él lo sabía todo. ¿Qué hace cuando tú y yo pasamos por tristeza y por dolor? ¿Qué hace cuando hay lágrimas en nuestros ojos? ¿Qué hace cuando hay quebrantamiento en nuestro corazón? ¿Qué hace? ¿Qué hace en esta mañana, mi hermano querido, al estar tú sentado en este lugar? Él te mira. Y si estás triste, Él sabe por qué estás triste. Si hay dolor en tu corazón, Él sabe por qué hay dolor en tu corazón. Si hay tristeza y no pudiste cantar hace algunos momentos, Él lo sabe todo. Sabe lo que hay detrás de esas lágrimas. Sabe lo que hay detrás de ese corazón adolorido. Él lo sabe todo. Sabe la situación de la enfermedad. Sabe de la situación de la crisis. Sabe de la situación de escasez de alimentos. Él lo sabe
todo. Él mira, Él observa, Él conoce todo. Nada le toma a Él por sorpresa, mi hermano. Nada le toma por sorpresa. Si tienes problemas en casa, si hay un enfermo en casa, Él lo sabe. Si no hay trabajo, Él lo sabe. Si no ha habido alimentos, Él lo sabe. Si alguien ha partido de esta tierra, Él lo sabe. Él lo sabe todo. Pero no solo lo sabe, veamos versículo 48, la segunda parte. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Aquí hay varias cosas, pero en primer lugar los vio. ¿Qué hace en segundo lugar? ¿Qué hace? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, ¿qué hace? Va a ellos. Primero los ve, ahora va a ellos. Ese es el corazón compasivo y misericordioso del Señor, que Él no solo mira a la distancia y mira cómo sufren sus hijos, su corazón le mueve y va a donde están ellos. Va para estar con ellos. Pero hay varias lecciones aquí y es bueno que el Señor nos bendiga a entender algunas de estas lecciones. Número 1, ¿a qué horas va? ¿A qué horas va? A la cuarta vigilia. ¿Algún judío aquí que nos diga cuál es la cuarta vigilia? Hermano, ¿a qué hora tienes la cuarta vigilia? Pues no sé de qué, no le entiendo. ¿Qué será la cuarta vigilia? La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Entre las 3 y 6 de la mañana. Esa es la cuarta vigilia en el horario judío. Entonces, dice la Biblia que cerca de la cuarta vigilia, entonces uno puede empezar a deducir, ¿cómo a qué horas iría ya en nuestros horarios, los que nosotros conocemos? ¿Cómo a qué horas? 3 de la mañana quizá, cerca de la cuarta vigilia, quizá a las 3 de la mañana. Pero fue en la madrugada, la enseñanza es que fue en la madrugada. Y eso tiene lecciones, mis hermanos. Porque ellos habían ya estado en el mar cuando menos 8 o 9 horas, cuando menos. Y estaban en medio del mar. No habían avanzado mucho por la tormenta, por el viento. Va en la madrugada. Hermanos, cuando pasamos por situaciones difíciles, que tenemos necesidad de un doctor, de buscar un médico, o una situación legal, buscar a un abogado, y eso sucede en la noche, ¿qué es lo que uno más anhela? Que ya amanezca. Y uno mira el reloj, 11 de la noche, 11:10, 11:30, y uno anhela que ya pasen 12, 12:30, 1, 2 de la mañana, etcétera. Pero cuando se llega a las 3, 4 de la mañana, mis hermanos, ¿cuál es la sensación que da? Que el reloj no avanza. Que el segundero se detiene, que no avanza. Uno quisiera que amaneciera y pareciera que fuese más lento cuando uno está en una situación de emergencia. Y uno se desespera.
¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que fue a ellos en el momento de mayor desesperación, de mayor angustia. Fue a esa hora. ¿Por qué no fue antes? Ahorita vamos a ver algunas razones. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Fue cerca de la cuarta vigilia, fue en la madrugada. ¿Y cómo fue? Dice que fue andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y los discípulos al verlo se asustaron, gritaron, pensaron que miraban un fantasma. Entonces yo me pregunto, ¿los creyentes creemos en fantasmas? ¿Crees en fantasmas? Creyeron que miraron un fantasma. Se asustaron. ¿Por qué se asustaron? Si el mayor anhelo de ellos seguramente era que Jesús estuviese allí con ellos. ¿Por qué se asustaron? ¿Por qué? ¿Por qué creen? O permítanme hacerlo de otra manera. ¿De qué otra manera Jesús hubiese ido a ellos para que ellos no se asustaran? ¿Cuál sería la forma en que ellos no se hubiesen asustado de ver a Jesús? Miren, no se hubiesen asustado, número uno, si hubiese ya llegado a ellos en una barca. De repente ahí entre la neblina mirar que otra barca se acercaba y ellos mirar y decir, sí, es el Señor Jesús. Señor, aquí, ven, aquí estamos, ayúdanos. No se hubiesen asustado. ¿De qué otra manera tampoco se hubiesen asustado? Si él hubiese llegando ¿qué? Nadando. Ahí viene el Señor nadando, dando allí, avanzando entre las aguas y ellos al mirarlos, sí es el Señor, Señor, aquí, ven, Señor, te necesitamos. Y le hubiesen ayudado para subirlo a la barca. No se hubiesen asustado. ¿Por qué se asustaron? Porque llegó caminando sobre el mar. ¿Cuál es la enseñanza? Escúchenme. Jesús fue a ellos en la manera en que ellos nunca imaginaron. Jesús fue a ellos en la manera en que nunca lo esperaron. Y mi hermano querido, es algo que debemos de aprender. Muchas veces el Señor Jesús va a venir a nuestras necesidades, va a venir a nuestras tribulaciones, va a venir allí en las luchas donde estamos. Escúcheme, en la manera en que menos lo esperamos. ¿Por qué fue caminando sobre el mar? Bueno, porque Él es el Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, del universo, de las galaxias. Él es el Dios Todopoderoso. Él puede caminar sobre el mar porque Él es Dios. No hay problema mayor que Él, no hay necesidad mayor que Él, no hay enfermedad mayor que Él. Él es Dios, Él está en dominio de todo, absolutamente en dominio de todo. Él es Dios. Caminando sobre el mar. Él quiso ir caminando sobre el mar. Él es el Dios soberano. Hablamos de la soberanía de Dios. Él es el Dios soberano. Pero ¿qué es la soberanía? Pues la soberanía de Dios, en términos muy sencillos, mis hermanos, es que Él hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Punto. Ese es nuestro Dios, el Dios soberano.
hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, cuando Él quiera, con quien Él quiera, y punto. Y todo lo que hace, mis hermanos, la Biblia dice, todo lo hace hermoso en su tiempo. Él es el Dios perfecto. La manera en que lo hace es lo más sabio que podamos imaginar. La manera en que Él lo haga es lo más perfecto, correcto que podamos imaginar. Nosotros no lo miramos así, nosotros lo miramos diferente. ¿Por qué fue en la madrugada? Para muchos de nosotros, Señor, ¿por qué tardas tanto? Él nunca llega tarde, mi hermano, nunca llega tarde. Él llega en su momento. ¿Te acuerdas de la historia? Hay varias, pero ¿te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue a la casa de Jairo? Capítulo 5 de San Marcos. Solo algunas cositas. Abre allí, Marcos 5. Versículos 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies. Él iba con una gran necesidad y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Algunas cositas, mis hermanos. Hay un hombre con una gran necesidad, una gran urgencia. Él se llama Jairo. ¿Cuál es su necesidad en esos momentos? ¿Cuál es su tribulación? ¿Cuál es su dolor? Su hija está agonizando, está muriendo. Busca al Señor Jesús, se postra a tierra y le suplica: ven a mi casa y toca a mi hija para que sea sana. Por favor, ven a mi casa. Y el Señor le dice: vamos. Imagínense a Jairo, la alegría, el gozo, la esperanza de que el Señor Jesús va con él para que sanara a su hija. Y van en el camino, ya lo leímos, una gran multitud. Y luego hay una mujer que está enferma también. 12 años de flujo de sangre. 12 años. Con todo respeto, mis hermanos, 12 años en que la menstruación no paraba. Se estaba secando. Y la Biblia dice, nos da información de su situación. Esta mujer que había sufrido mucho de muchos médicos, gastado todo lo que tenía y no mejoraba, al contrario, empeoraba.
Esa era su situación, enferma por años, había gastado todo lo que tenía, había visto quién sabe a cuántos médicos, quizá estaba endeudada y no mejoraba. Y toca al Señor con fe, si lo toco sus vestidos, voy a ser sana. Y lo hace. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Y los demás dicen, Señor, te vienen apretando, por favor. ¿Cómo que quién te tocó? No, alguien me tocó de manera especial. Y la Biblia dice, la mujer temblando. Escuchen, lean conmigo lo que dice. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo, ¿qué le dijo? Toda la verdad. ¿Qué significa toda la verdad? Pues yo me imagino, Señor, hace 12 años, una mañana, y empieza a contarle. Y fui a un médico y no sané. Y luego fui a otro médico y yo tenía unas vaquitas y tenía unos borreguitos y los vendí y fui a otro médico y está contándole todo. Piensen en Jairo. ¿Cómo estaría Jairo en esos momentos? ¿Cómo estaría? Molesto, desesperado, porque él va con el Señor Jesús y de repente se da todo lo que ya hablamos y el Señor se voltea y escucha a esta mujer y la mujer le está contando todo. Él estaba ansioso, desesperado. Mi hija, Señor. Y esta señora contándole todo. El Señor Jesús nunca está apurado. Nunca. ¿Sabía lo de la hija de Jairo? Lo sabía. Pero tiene tiempo para esta mujer. Que uno diría, yo no sé cómo se dice aquí, mis hermanos en Venezuela, pero yo diría, en mi país diríamos, esta metiche me está quitando al Señor. Señora, fórmese, yo llegué antes, espere su turno. Y cuando ya le cuenta toda la verdad, quién sabe cuánto tiempo había pasado. Ahora el Señor dice, vamos, Jairo, sigamos. Y en eso llegan y le dicen lo que nadie quisiera escuchar. Ya no molestes al maestro. Tu hija ya murió. Yo creo, porque no lo dice la Biblia, yo creo que en esos momentos Jairo, con una profunda tristeza y quizá dolor y quizá rencor, si esta señora no me hubiese distraído al maestro, quizá hubiésemos llegado a tiempo y mi hija viviría. En el reloj de él, el Señor está distraído con esta mujer, una necesidad vital, pero está distraído y no me está poniendo atención. Mi necesidad pasa a segundo término. Pero ustedes conocen la historia. Le dice, no, tu hija no está muerta, duerme. Y conocen la historia. Va y la resucita. El punto es, mis hermanos, Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiere, con quien Él quiera, como Él quiera. Lázaro murió, ustedes conocen la historia, no voy a entrar en ella. Esperó. Cuando llegó ya tenía 4 días de muerto y las hermanas de Lázaro
pues, no que le reclamen, pero si hubieses estado aquí, o sea, llegaste tarde. Llegó tarde en el reloj de ellas. Él nunca llega tarde. Él llega en el momento correcto, en el momento exacto. Pero otra vez, Él es soberano. Él fue, regresando al pasaje, Él fue en la madrugada. No fue en otra barquita, no fue nadando, fue caminando sobre el mar. Porque Él es soberano. E insisto, mis hermanos, y lo repito, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como Él quiera, cuando Él quiera, con quien Él quiera. Porque muchas veces, mi hermano querido, te lo digo con respeto, porque hemos caído en eso. Muchas veces creemos que nosotros somos los soberanos, porque le decimos a Dios qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, cómo hacerlo. Señor, te pido que lo sanes, y que lo sanes ahora, y le damos órdenes, que se haga como yo quiero, cuando yo quiera, como yo quiera, con quien yo quiero. No funciona así, mis hermanos. Él es el soberano. Yo tengo que aprender del Señor Jesús. Cuando Él estaba en el huerto del Getsemaní, rumbo a la cruz: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Debemos de pedir con fe? Sí. ¿Debemos de venir con convicción? Sí. ¿Debemos de confiar en Él? Sí. Pero siempre descansando, si es tu voluntad. Señor, sana a mi padre, sana a mi madre, sana a mi hermano. Tiene cáncer, tiene esto, tú lo puedes hacer, Señor. Sánalo. Señor, te pido que bendigas a mi esposo, que proveas de un trabajo. Señor, es esto, si es tu voluntad, este lugar o es otro lugar. Señor, cualquiera cosa que pidamos, mis hermanos, hay que hacerlo con fe, con convicción, con confianza, pero descansando si es tu voluntad. Señor, hazlo como tú quieras, cuando tú quieras. Tú nos conoces. La Biblia dice que, dice Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Lo que está diciendo la Escritura es que los pensamientos del Señor son mejores que los tuyos y los míos, son mejores que nuestros caminos. ¿Cuánto necesitamos aprender? Necesitamos aprender a descansar en su soberanía, en su misericordia, en su bondad, de que Él hará lo que mejor le parece, y eso será lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos, aunque no lo entendamos. Hace algunos días, quizá alguno de ustedes escuchó y miró, y a mí me bendijo mucho escuchar a Luis Palau. Luis Palau es un evangelista que Dios ha usado por todo el mundo, 83 años de edad, y él apareció en un mensaje pidiendo oración, pero me bendijo. Si el Señor me sana, si Él quiere que esté 1 año o 10, si no, yo estoy listo para morir. Me bendijo porque es un hombre que confía en la soberanía del Señor. Dios va a hacer
lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Y lo que Él escoja será lo mejor. Mi madre murió hace años, ya 26, 27 años, murió de cáncer. Y oramos por ella como no se imaginan, y ayunamos y pedimos amigos y compañeros y hombres de fe, y el Señor la llevó. Que la extraño hasta el día de hoy, la extraño, pero descanso ahora en que si el Señor la llevó, en sus planes Él lo tenía, y Él sabe el por qué y el para qué. Para nosotros hay muchos misterios que no los sabremos hasta llegar a su presencia. Fue en la madrugada y fue caminando sobre el mar. Fue a ellos. La enseñanza, preparémonos, porque el Señor vendrá a nosotros en la manera en que menos lo esperemos y llegará en su momento. Llevas 10 años pidiendo por el esposo, no te desesperes, Él va a venir en su tiempo. Llevas 15 años orando por tu suegro, tu suegra, Dios tiene el tiempo perfecto, pero no perseveremos, no desmayemos, perseveremos y descansemos en el tiempo de Dios. Sigamos. Versículo 50. Ya vimos que lo primero que hace es verlos. Después, ¿qué? Ir a ellos. Ahora, versículo 50. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Primero los vio. En segundo lugar fue a ellos. Y en tercer lugar habla con ellos. Habló con ellos. Y sus palabras son maravillosas, mis hermanos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! Yo soy. Yo estoy con ustedes. No tengan miedo. Qué hermosas palabras, mis hermanos, en medio del miedo y de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la soledad, en medio de las luchas, en medio de los ataques. El Señor les dice: ánimo, no están solos, yo estoy con ustedes, ánimo. Y querido hermano, esas palabras son para ti y para mí en esta mañana también. En medio de la tribulación, en medio de las luchas, ánimo, hijo querido, ánimo, no estás solo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Él lo sabe todo. Él sabe de nuestras circunstancias. Él está con nosotros y Él nos dice tiernamente al oído: ánimo, hijo mío, ánimo, ánimo, no estás solo, yo lo sé, no tengas temor. Y subió a ellos en la barca, estuvo con ellos. Pero aquí hay dos cosas que pasan que son impresionantes. Primero, no los sacó de en medio de la mar. No los sacó. Subió y está con ellos, pero no los sacó de en medio de la mar. Hermanos queridos, cuando hemos pasado por luchas y por tribulaciones, eso es lo que le pedimos al Señor: sácame de esto, que esto sea una pesadilla, que yo despierte y nada de esto sea realidad. Quisiéramos eso, y a veces el Señor lo hace. En esta ocasión no lo hizo. No lo sacó de sus circunstancias, no lo sacó de en medio de la mar. Pero esto que sucede ahora es impresionante. Dice la Biblia: subió a ellos en la barca
y se calmó el viento. En otras palabras, su presencia trajo paz. Su presencia trajo paz, fortaleza, ánimo, consuelo. Y eso es lo que podemos disfrutar los hijos de Dios, mis hermanos, en medio de las luchas. La paz que el mundo no conoce. La paz que dice la Biblia sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones. Podemos dar testimonio en medio de la situación que vive este hermoso país con los que no conocen a Cristo, con la paz de Jesús, y dirán: pero ¿cómo tú te ves diferente? ¿Cómo es que tú no sufres, que tú no sientes? Es la paz del Señor que hace la diferencia. Es la presencia del Señor que hace la diferencia, que Él prometió que si le buscamos en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Que habrán días difíciles, sí. Que habrán momentos difíciles, pero Él nunca nos va a dejar. Habrá un pan que llevarnos a la boca. Habrá un vestido que ponernos. Habrá un techo donde refugiarnos, porque Él está con nosotros, mis queridos hermanos. Y hubo un nuevo amanecer. A las pocas horas hubo un nuevo amanecer. Ellos caminando en tierra firme, siguiendo experimentando la bondad y la misericordia del Señor. Hermanos queridos, en el valle en que nos encontramos, el valle es para cruzarlo. Aunque ande en valle de sombra, dice el salmista, los valles son para cruzarlos, no para quedarnos ahí, no para acampar ahí y aquí voy a vivir ahora. No, el valle es, aunque ande en valle, voy a cruzarlo y el Señor está conmigo. Por eso, querido hermano, oramos por un nuevo amanecer. Oramos por un nuevo amanecer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra nación, en nuestro continente, un nuevo amanecer. Pero mientras tanto, mi hermano, en momentos de angustia, levantemos la vista al cielo y recordemos que Él mira, que Él viene a nosotros, que Él nos habla, que algunas veces no nos va a sacar de las circunstancias como quisiéramos y al momento en que quisiéramos. Pero su presencia traerá paz, la paz que nada puede comprar, la paz que da a nuestro bendito Señor. Te voy a pedir que inclines tu cabeza, que cierres tus ojos y que descanses en la bondad, en la misericordia, en el conocimiento absoluto del Señor en tu vida. Así como miró a sus discípulos, Él te mira a ti en esta mañana. Él sabe todo de cada uno de ustedes y de mí. Él sabe de las tristezas, Él sabe del dolor, Él sabe de la angustia, Él sabe de la desesperación. Él lo sabe todo. Y Él va a venir a ti. Y creo en mi corazón que ha venido a ti en esta mañana, en esta palabra, en su palabra. Y en tus luchas y circunstancias Él vendrá en la manera en que menos lo esperes, en la manera en que menos lo imagines.
vendrá en su momento, vendrá a su manera, te va a sorprender. Tú eres su hijo si lo has recibido en el corazón. Tú eres su hija si te has arrepentido de tus pecados y le has pedido que venga a tu vida. Entonces eres tu hijo e hija de Él. Y Él vendrá a ti. Y si no contesta conforme a lo que tú esperas, descansa en que lo que Él hace es perfecto. Dile: Señor, no lo entiendo, pero si así lo has querido, descanso en ti. Él te habla al oído, hermano, hermana, y te dice: ánimo, no estás solo, ánimo, yo estoy contigo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, nunca. Nada me arrebatará de tu mano, dice el escritor. Nada nos va a arrebatar de su mano, nada, nada, nada. Señor, en esta mañana preciosa, en este lugar que se ha escogido para la alabanza de tu nombre, como pueblo tuyo, Señor, congregado. Gracias porque tus ojos miran este lugar. Gracias porque miras cada corazón, Señor. Porque miras cada vida. Miras las lágrimas de muchos de tus hijos. Y tú sabes lo que hay detrás de esas lágrimas, Señor. Miras corazones quebrantados, atribulados. Miras bolsillos donde no hay recursos. Tú lo sabes, Señor. No hay nada que esté oculto ante ti. Tú lo sabes todo. Y Señor, gracias porque nos has enseñado a que vendrás a tu manera. Y en tu horario, en tu momento. Quizá algunas veces no será como nosotros lo esperamos, pero vendrás. Gracias porque eres un Dios fiel, amoroso, cariñoso, misericordioso, que amas a tus hijos. Y Señor, en esta mañana, gracias por recordar esas palabras que tanto necesitamos. Ánimo, tengan ánimo, que no están solos. Yo estoy con ustedes. Señor, trae la paz. Trae la paz, Señor, en medio de las situaciones difíciles. Sácanos, Señor, sácanos. Que haya un nuevo amanecer. Y vendrá, Señor, vendrá ese nuevo amanecer. Mientras tanto, que nuestra fe, nuestra confianza sea fortalecida en ti. A ti, el único Dios vivo y verdadero,
digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza, porque creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En ti descansamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Renovando nuestra fidelidad al Señor, un evento organizado por el Consejo Evangélico de Venezuela y la Confraternidad Ministerial de Carabobo.